El día de hoy mi compañero Luis Javier Rodríguez Melo y un servidor, José Daniel Molina Córdoba, vamos a hablar sobre los trabajos especiales, en específico los trabajadores de los buques. En primer lugar, ¿quiénes son los trabajadores de los buques? En el año 2006 se publicó la nueva Ley de Navegación y Comercio Marítimos, que sustituyó a la Ley de Navegación de 1994. En esta nueva ley, el legislador otorga una definición a todas las personas que van a estar categorizadas dentro de este rubro, como son los trabajadores de buques, y define la tripulación como aquellas personas que prestan un servicio a bordo de embarcaciones o artefactos navales, sin hacer distinción alguna de personas que que tuvieran funciones de atención a clientes, como a pasajeros, como en la ley de 1994. Ahora bien, la ley en efecto hace dos distinciones particulares. En primer lugar, no considera tripulantes al personal técnico que únicamente realice funciones de administración o supervisión. Y en segundo lugar, al personal que realice funciones de supervisión o capacitación de recursos pesqueros o en materia de pesca. Ahora bien, es importante recalcar que para el artículo 32 de la Constitución mexicana, así como la Ley Federal del Trabajo, en su capítulo correspondiente, establece que todos tripulantes de barcos mexicanos con bandera mexicana, así como de artefactos navales, deben ser mexicanos por nacimiento, no por naturalización, y no podrán adquirir una segunda nacionalidad. Los tripulantes deben acreditar su capacidad técnica y práctica. Esto se refiere a que todos los años, según la Convención Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia de la Gente de Mar, se debería hacer este examen, ya que es un trabajo muy riesgoso y que necesita contar con las aptitudes necesarias por parte del trabajador. Llegando al tema de las regulaciones de trabajo especial en la Ley Federal de Trabajo actual, el capítulo tercero, en los artículos 187 a 214, regula el trabajo de la gente de buques, ya que es un trabajo especial que necesita ciertas regulaciones especiales a fin de proporcionar una protección íntegra del trabajador como tal. En primer lugar, esto se aplica a cualquier persona que desempeñe un trabajo dentro de un barco o artefacto naval, sin importar su naturaleza. En segundo lugar, al ser de bandera mexicana, como se mencionó anteriormente, tiene que ser mexicano por nacimiento. Esto brinda una protección impresionante a la gente a los mexicanos que trabajan en esta industria. Y tercer lugar, se establece en las relaciones de trabajo que existen en el mar, el patrón va a ser representado en el buque por el mismo capitán, que va a tener el mando directo del buque. No está permitido que trabajen en embarcaciones menores de 16 años. Aquellos trabajadores de 17 o 18 años no podrán trabajar como pañoleros o fogoneros. No se considera tampoco la relación de trabajo con los polizontes cuando exista por objeto el devengar con servicios el importe del pasaje. Un polizonte es cualquier persona que se encuentre en la embarcación que no sea ni tripulante ni pasajero. Las condiciones de trabajo en una relación laboral con la gente de mar se tienen que hacer constar por escrito en 4 ejemplares. El primer ejemplar va para el patrón, el segundo va para el trabajador, una para cada parte de la relación laboral. Esto seguido de un tercer ejemplar que se tiene que remitir a la Capitanía de Puerto. Y en caso de ser en una embarcación mexicana que está en el extranjero, se tiene que remitir al cónsul mexicano más cercano. En cuarto lugar, la inspección de trabajo del lugar donde se tripuló determinada persona va a recibir el cuarto ejemplar donde constan las condiciones de trabajo a las cuales se somete la relación laboral. La relación de trabajo de la gente de mar se puede dar en 3 modalidades. En primer lugar, por viaje. Esta va a ser desde el embarque hasta la descarga, ya sea de pasajeros o de carga, y de un puerto a otro. Que si es por tiempo, puede ser determinado, ya sea 1 año, 2 años, etcétera, o por tiempo indeterminado. En caso de que se quiera terminar, lo podrá hacer el trabajador con 72 horas de anticipación. Se fijará en el puerto en que deba ser restituido el trabajador. Pero los trabajadores mexicanos en buques nacionales que estén en el extranjero o en buques extranjeros. A estos trabajadores se les deberá pagar los gastos de transporte, la repatriación, el traslado hasta el lugar de origen, ya que muchas veces suceden problemas con estas embarcaciones y los patrones deben garantizar este pago para que regresen a su lugar de origen. La alimentación y cualquier gasto migratorio que ocurra en el traslado de la embarcación. Se someten a la Junta de Conciliación y Arbitraje, que estimará el puerto. Necesitan un documento donde se demuestre la fianza o depósito del dueño para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que tiene como patrón.
También deberán contar con un escrito visado por el cónsul de la nación donde se presten los servicios. Todo trabajador, un descanso semanal. Si está en alta mar, la naturaleza no lo permite, tienen que pagar el salario doble. Esto es, por ejemplo, en un crucero donde se necesita, en un barco de carga donde se necesita un trabajo 7 días a la semana, el séptimo día se paga un trabajo doble. Asimismo, las vacaciones tienen que ser 12 días laborables que se aumentan en 2 días hasta llegar a 24 días de servicio después de 5 años. Y como nos podemos dar cuenta, esto es el doble que un trabajador de tierra. ¿Por qué? Por las condiciones en las que viven los trabajadores de la gente de mar y la dificultad del trabajo que prestan. Y por último, las vacaciones deben disfrutarse en tierra, lógicamente. Los salarios pueden pagarse en moneda extranjera, ya que los trabajadores por viaje tienen derecho a aumento proporcional de salarios en caso de prolongación o retardo del mismo. Los salarios no podrán reducirse si se abrevia el viaje, es decir, si tu viaje estaba planeado para 7 días y lo haces en 3, el patrón no podrá pagarte solo por esos 3 días, tener que pagarte por los 7 días completos. El propietario del buque es solidariamente responsable con el patrón y los salarios del último año son preferentes sobre cualquier otro crédito. El último viaje tendrá preferencia siempre. Ahora bien, es importante recalcar que una convención de la que México no quiso ser parte, por el hecho de que era contrario a las leyes de trabajo en México. La Convención Internacional por Unificar ciertas reglas sobre privilegios y hipotecas marítimas de 1993 establecía que los salarios de la tripulación van a tener privilegios sobre cualquier deuda que tenga el barco. Sin embargo, si el salvamento del barco llega a buen fin, pasaría primero que los salarios de la tripulación, en el orden que vienen en la pantalla. Esto haría que los salarios de la tripulación no tuvieran una preferencia y tuvieran una excepción que van por encima, lo que dejaría desprotegidos a los trabajadores. Por lo tanto, en México, en 1994, toma lo establecido en la mismita convención, únicamente que no acepta que el salvamento pase en primer lugar en ningún sentido, en ningún momento, y con el fin que se haya hecho. Sino, ya que esto sería contrario al artículo 123 constitucional y a la ley de trabajo, sino que los salarios de los trabajadores van primero demostrando la gran protección que quiere tener la legislación mexicana por los trabajadores de la gente de mar. Cuando ocurre un accidente en el trabajo, se debe informar a la Capitanía de Puerto o al cónsul mexicano dentro de las 24 horas siguientes de haber sido declarada a libre plática. Es importante tomar en cuenta que puede haber una amarre temporal de un buque. Esto puede suceder cuando el propietario del buque se pelea con el fletador o hay una negociación. Y esto es muy importante en el sentido de que cuando se autoriza la amarre temporal del buque, esto nunca va a dar por terminadas las relaciones de trabajo entre el trabajador y el patrón. Y obviamente las reparaciones de los buques no se van a considerar amarre temporal. En primer lugar, la falta de asistencia del trabajador a bordo a la hora pactada, que se desembarque o que se niegue a hacer el viaje, es una causa de rescisión de esta relación de trabajo. El estado de embriaguez también es otra de las causas especiales. El uso de narcóticos o drogas enervantes. Y muy importante considerar, sobre todo en este capítulo especial que habla sobre los trabajadores de buques, es la insubordinación y desobediencia. Esto debido a que el hecho de que hay una insubordinación o desobediencia del patrón o del capitán, que es el representante del patrón del barco, puede provocar un accidente que pone en peligro a la vida humana, no solo la embarcación. Las causas especiales de rescisión en la relación de trabajo puede ser, en primer lugar, la cancelación o revocación del certificado de aptitudes del trabajador. Esto es porque una vez al año, de acuerdo a la convención, como ya se mencionó anteriormente, tiene que llevar a cabo un examen de aptitudes. Si se le cancela el certificado de aptitudes, es una causa especial de rescisión de la relación de trabajo, lógicamente. La violación en materia de importación y exportación, esto con el fin de evitar los contrabandos que muchas veces se prestaban en la gente de buques y la ejecución de un acto u omisión intencional que pueda poner en peligro su seguridad o las de los demás o los bienes de terceros. Terminación de las relaciones de trabajo. Cuando falten 10 días o menos para su vencimiento y se quiera hacer un nuevo viaje que exceda dicho término, se puede dar la terminación de esta relación de trabajo. Tampoco pueden darse por terminado cuando el buque esté en el mar o estando en puerto se intenta su terminación 24 horas de su salida. Por lo tanto, un trabajador no puede terminar la relación de trabajo a medio viaje. Ahora, las terminaciones de la relación de trabajo no pueden darse por terminado cuando el buque está en el extranjero, en un lugar despoblado o en un puerto cuando expone al buque a cualquier riesgo debido a que necesita ese tripulante para navegar. Esto es a fin de proteger la seguridad tanto del trabajador como del patrón y de la embarcación o la carga o lo que esté transportando la embarcación.
Y en segundo lugar, la terminación de las relaciones de trabajo. Cuando el contrato de la relación de trabajo se fijó por tiempo indeterminado, se puede dar mediante aviso del trabajador al patrón con 72 horas de anticipación. Cuando haya un apresamiento o siniestro del buque, se tiene que repatriar a los trabajadores, como se mencionó anteriormente, ya que es un derecho de los trabajadores. O cuando cambie de nacionalidad un buque mexicano. Otros aspectos a tomar en cuenta en esta presentación es que el número de tripulantes y su capacitación deberá garantizar la seguridad en la navegación y de la embarcación. Los tripulantes también deben acreditar su capacidad técnica o práctica mediante un documento que los acredite como personal de la Marina Un Mercante. importante convenio es el Convenio sobre el Trabajo Marítimo de 2006. Sumamente importante, aunque no haya sido ratificado por México, sino únicamente firmado, por el hecho de que fue un convenio adoptado por la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza, en febrero de 2006, con la intención de unificar en un mismo convenio los derechos de la gente de mar, por lo que junta 68 convenios en este mismo para así establecer los derechos de la gente de mar, de los trabajadores de los buques, para que disfruten unas condiciones de trabajo decentes y ayuden a crear condiciones de competencia justa para los armadores. Este convenio irá de la mano con los convenios SOLAS, Safety of Life at Sea, el Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar y el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación de los Buques, que se consideran los convenios más importantes en materia marítima. El día de hoy nos acompaña la licenciada Luz Alicia Iturbe de Garay, representante de la Asociación de Autoridades Portuarias de América en México, por la Delegación de América Latina, y quien fungió como directora de Fomento de Administración Portuaria cuando comenzaba la pandemia, por lo que nos contará algunas de las medidas que tomó México para proteger los derechos de los trabajadores de los buques. Claro que sí, con mucho gusto. Pues primero que nada les agradezco mucho a los dos que toquen este tema, porque son temas muy importantes para México, tomando en consideración que el 90% del comercio que tiene México se hace por la vía marítima. Nosotros, en la época que nos tocó estar a cargo de la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria, tuvimos la especial atención que ninguno de nuestros 16 puertos se detuvieran. ¿Qué hizo México? México empezó a apoyar con puentes humanitarios para que esos cruceristas pudieran desembarcar en nuestros puertos y al mismo tiempo hacer el puente humanitario, que no solo bajan, desembarcan en el puerto mexicano y de ahí lo subían a un transporte terrestre y de ahí al avión charter para regresarlos a sus destinos, con la idea de que no hubiera contacto, protegiendo también a la población local, ¿verdad? De donde estuviera situado el puerto. Números generales, estamos hablando que se apoyaron a más de 2,700 entre personas, pasajeros cruceristas y tripulaciones que en Puerto Vallarta, ¿no? Con esta coordinación de las autoridades sanitarias, aduaneras y haciendo todo el puente humanitario. México, como ustedes saben, es parte integrante de la Organización Internacional del Trabajo, donde uno de sus ruritos más importantes es la gente de mar. Y entonces, y las enfermedades que se puedan dar. En este caso, una pandemia a nivel internacional en donde los cruceros tuvieron vital importancia, fueron los más afectados que los barcos de carga y de comercio marítimo en general. Fueron los cruceristas los más afectados, pero todos los barcos, de acuerdo a la Organización Internacional de Trabajo, tienen que tener un procedimiento de fideicomiso, de fianza, para pagarle a los trabajadores en caso de que ellos se enfermen. Tienen que, para entrar a un puerto, tienen que demostrar que traen ese coaseguro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su tiempo, licenciada. Gracias por acompañarnos hoy. Muy interesante su respuesta y pues muy buenas noches. Muchísimas gracias por su atención.